A Asociación Amigos de Pontevedra celebrou o pasado sábado o seu encontro no Pazo da Cultura, unha cita que suma xa 47 anos e que nesta ocasión se premiou, entre eles, o xornalista e compañeiro do canal Rías Baixas, Eugenio Giraldez, o que Xavier Fortes presentaba da seguinte maneira. Nada mellor explica a súa fonda pegada na cidade que eses 30 anos, 3 décadas nada máis e nada menos, o fronte do informativo radiofónico local. Un ilustre xornalista pontevedrés que triunfa actualmente no panorama mediático nacional, Manuel Javois, dedicoulle estas palabras que mellor que ningunhas outras o definen. Hai gente que camina de la misma manera que habla, con una determinación inaudita, y las pocas veces que yo me crucé con Eugenio Giraldez por la ciudad parecía ir derecho a sofocar un incendio. Paso fuerte del que desgasta la cera y un movimiento extraño en el cuerpo, como si en vez de avanzar con los pies, lo hiciese con los hombros. Su voz irrumpe de la misma manera y en ella se reconoce la ciudad de Pontevedra, pues es escucharla no a través de la radio, sino de un espejo. Eugenio Giraldez quixo amosar o seu agradecemento por este recoñecemento dende a Asociación Amigos de Pontevedra. Queda todavía mucho que hacer, mucho que contar, y sobre todo en materia de periodismo y aquí en esta ciudad. Y, por supuesto, no sé si cabe la posibilidad de hacer doblete, que te den 2 veces el premio. Sí, ahí. ¿Cabe? Pues entonces voy a trabajar duramente por conseguir un doblete en la historia de Amigos de Pontevedra, de aquí a ese 50 aniversario que deseo que sea muy feliz, muy pródigo, y contigo a la cabeza y con otros veteranos y gente joven, sin duda también moi refrescante e moi interesante. Outros dos galardoados nesta xornada foron o presidente do Club de Balonmán Cisne e a investigadora María del Carmen Martínez. Afirmaba también Cajal que la psicología de los científicos se apartaba considerablemente de la del común de los intelectuales y que además de sentirnos alentados por las mismas aspiraciones y resortes que los demás hombres y mujeres, presentábamos 2 características que movían nuestra vida entera: el culto a la verdad y la pasión por la gloria. No sé si esto que dice Ramón y Cajal es verdad o no, pero en cualquier caso, qué mayor gloria que recibir este galardón de Amigos de Pontevedra, la ciudad en la que despierto cada mañana, en la que cada día hago mi trabajo con la mayor ilusión. Tamén a empresaria fundadora de COSI. Y sobre todo quiero dedicar este premio a sus verdaderas premiadas. En este caso, mi madre Chelo y mi tía Isolina. Sois el referente de lucha y amor por vuestra ciudad más grande que nadie pueda tener. Me habéis inculcado los valores de sacrificio, trabajo, esfuerzo y amor por Pontevedra. Este premio es vuestro. Gracias. E xa por último, a embaixadora de España en Estonia e diplomática Teresa Orjales. Pero yo os puedo decir que yo en ningún momento me olvido de Pontevedra ni de los pontevedreses. Y entre otras cosas porque vosotros no os podéis imaginar con la cantidad de gente que yo me encuentro de Pontevedra por el mundo adelante. Un acto onde tamén se recoñeceu o traballo desenvolvido por 2 institucións, a empresa gráfica Anduriña e o Colexio Sagrado Corazón de Os Praceres.